¿Dónde oculto los controles? Eso sí, no lo sé. Ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Bueno. Ok, bueno, bienvenidos a todos. Buenas noches. Mi nombre es Fabiola Balcázar López. Les comentaba que yo soy nutrióloga de profesión y orgullosamente empresaria OmniLife por convicción. Y el tema que vamos a ver hoy es la parte 2 de 3 del tema de glucosa. En esta ocasión, pues le subtitulé Consecuencias de alta glucosa en la sangre. Vamos a ver lo que es la hiperglucemia, ¿ok? Ya vimos en la parte uno lo que son los azúcares y todo eso. Vayan al canal para que vean esa primera parte, los que no la vieron, para que puedan complementar esta información. La hiperglucemia es una concentración de azúcar en la sangre más alta de lo normal. Esto ocurre cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o hay resistencia a la insulina o no puede utilizarse eficazmente, ocasionando que la glucosa no entre a las células. La hiperglucemia puede provocar deshidratación, hipotensión y colapso vascular, ¿ok? Factores como la dieta, metabolismo, el estilo de vida y ciertas enfermedades pueden ser la causa. Entonces, básicamente, vamos a tener que la hiperglucemia no es más nada que otra cosa que la glucosa alta en sangre. Ya vimos en el primer tema que tenemos valores de referencia en sangre. En este caso, la glucosa en ayunas no debe de pasar de 90 miligramos por decilitro. Los valores de referencia son de 70 a 90 miligramos por decilitro. Después de comer, 2 horas aproximadamente después de comer, o lo que se llama postpandrial, glucosa postpandrial o azúcar postpandrial, no debe de pasar de 140 miligramos por decilitro, debe ser menor a 140 miligramos por decilitro. Les comentaba también la vez pasada los estudios o los análisis en sangre que se pueden hacer para que sepamos si tenemos descontrolada la glucosa o la insulina, o podamos ser o estemos presentando un cuadro de resistencia a la insulina. Casi nadie lo hace, de manera habitual, casi nadie lo hacemos de ir a un laboratorio y pedir este tipo de pruebas que están ahorita en la pantalla, ¿no? Normalmente vamos y pedimos una química sanguínea normal, no completa, o sea, es decir, glucosa, colesterol y triglicéridos, ¿no? Y a veces hacemos una biometría hemática, es decir, checamos hemoglobina, plaqueta, hematocrito, leucocitos, etcétera, ¿no? Y casi nunca, pues urea, creatinina, ácido úrico, que son valores, todo en conjunto nos ayuda a ir viendo cómo estamos de salud. Entonces, específicamente para este tema, las pruebas que deberíamos estar pidiendo en un laboratorio, pues incluyen la química sanguínea completa, la biometría hemática y en este caso la hemoglobina glucosilada, la insulina en sangre y obviamente los valores de triglicéridos. Cuando la insulina está descontrolada, que tenemos valores arriba, bueno, el rango es muy amplio, de 2 a 25 miliunidades por litro, pero según la literatura, lo ideal es tenerla 5, por ejemplo, de 5 a 7, no más. La insulina que esté arriba de 7, ya valores de 10, 15, 20, 25, estamos hablando de que tenemos una resistencia a la insulina. Y si no lo atendemos, si nos quedamos conformes con esto, porque ojo, la resistencia a la insulina se va dando gradualmente y va presentando signos y síntomas, pero que en ocasiones no le ponemos atención o se confunden con otros signos y síntomas y entonces pues no le ponemos atención adecuadamente o no lo tratamos adecuadamente. O como aparentemente médicamente te van a decir que no hay tanto problema. O sea, bueno, sí, resistencia a la insulina, después viene la prediabetes y ya después puede ser diabético, pero no lo ven tan cercano los médicos y mucho menos el paciente, ¿no? Entonces sí es importante que entendamos que sí hay que ponerle atención, que sí es importante esta medición y que sí es importante estarnos checando tanto la glucosa en ayunas como periódicamente el estudio de insulina en sangre y la hemoglobina glucosilada. Perdón, eso que comentas es muy importante porque la mayoría de las personas, al menos yo, antes de empezar con esto del control de glucosa, yo no conocía que había tantos diferentes estudios
Y sobre todo que hay unos que son más confiables que otros, porque el que se hace la mayoría de la gente no es tan confiable, el que se hace con un glucómetro, que se lo checa cada 6 meses o cada que se acuerda, ¿no? Ujú, No son tan confiables. así es. Y es muy importante lo que dice Adalid, porque podemos tener glucómetro en casa, que se los recomiendo. O sea, sí es recomendable tener un glucómetro en casa, y estarse checando periódicamente la glucosa, sobre todo la gente que ya es diabética. Mucha gente que es diabética no tiene un glucómetro en casa, como dice Dalit, y solamente se checa la glucosa cuando les va a tocar pasar a su médico de control o su médico general, si es que el médico se los pide, y si no se los pide, ni siquiera se toma la prueba, ¿no? Este es un glucómetro, no sé si se ve, no, no se ve, no se alcanza a ver a mí. Póntelo aquí. Ay, 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 Sí, mira. no se va a ver. Bueno, ahí más o menos. Bueno, ya la mayoría conoce lo que es un glucómetro. No es un aparatito, sino googleen. Pues, se usa una gota de sangre en una lanceta, en un reactivo y te mide la glucosa. Les decía, entonces, las personas de manera habitual no los checamos. Los que son diabéticos, les decía, cada 6 meses hay gente que cada año se checa la glucosa siendo diabética, cuando debe ser un control permanente en estos Que pacientes. se siente mal. Y ojo, dependiendo de estos valores que tú tengas o que te arroje el glucómetro o tus laboratoriales, se supone debiera ser tu control alimenticio y tu control médico. Y sin embargo, no lo hacemos. Ahora, otra situación bien interesante, ya la hemos visto en otras pláticas, pero los médicos no llevan nutrición en su carrera más que un semestre. Muchos no logran entender la importancia de la nutrición en la salud, que es la base. La base no son los medicamentos, la base es la nutrición, es lo que el cuerpo necesita. Entonces, difícilmente cuando vas a un médico que te está controlando la diabetes, te va a recomendar estas pruebas. ¿Alguien en la sala sabe o es diabética o conoce gente diabética o ha tenido la experiencia de que el médico le haya pedido todos estos laboratoriales? ¿Alguien que me pueda comentar? ¿O solamente les piden glucosa y ya? ¿Pueden abrir su micrófono o no o está prohibido, no permitido? No se puede. Normalmente nada más le piden lo de la glucosa. Es Así, raro que pidan todos los demás análisis. Digo, pues mamá es diabética y siempre está, pero nada más con lo de la glucosa, el que le pican el dedito y ya, así es, nada más. así es, fíjate. Y se supone que el médico cuando te atiende te debería de pedir también la prueba de insulina, la de hemoglobina glucosilada. Él me Entonces, puso que en su embarazo le pidieron una hemoglobina. por ejemplo, cuando estás embarazada, para evitar la diabetes gestacional, dice mi prima que le pidieron la prueba de hemoglobina glucosilada, pero son muy poquitos casos, muy pocos médicos que se quieren actualizar, que se rehúsan ahora sí que a tener nueva información, y esto es bien importante. Entonces, algo que siempre he dicho yo, tú vas a un médico o a un nutriólogo, etcétera, pero al final de cuentas, la responsabilidad de tu salud es tuya, está en tus manos, no se la debes dejar en manos de nadie. Entonces, si hoy no conocías esta información y hoy ya la vas a conocer, entonces yo te invito a que tomes el control de tu salud y empieces por tu cuenta a hacerte estas pruebas, o si puedes, cuando vayas a tu médico en un centro de salud o un servicio de salud que tú tengas y le puedes decir a tu médico que te la solicite en el laboratorio, pues dile. Ahora sí que tú tienes el poder de comentarle, o, insisto, por tu cuenta, haz estos laboratoriales para que vayas midiendo cómo estás. Yo creo que muchos nos vamos a sorprender de los resultados. Entonces, esto es bien, bien importante, ¿sale? Acuérdense que esto queda en el canal, no se preocupen. De todos modos, si ya notaron, excelente. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de la morfología, de la anatomía, para entender todo este rollo de los azúcares, de la glucosa, de la diabetes, ¿no? De la resistencia a la La insulina. imagen, si estorba, le tocas o agrandarla también. A ver, es que estamos aquí con la nueva tecnología, ahí. Ajá, o correrla, como si quieres. Está muy Pero, chiquita, porque de por sí está. pero ¿hacia dónde? No, no, no me corrió. Te tomaste tu pastilla de chiquitolina.
Sí la puedo correr, pero voy a tapar. Hacerla más grande al centro, por ejemplo. Es que está muy chiquita. Pero es que luego hay letritas. O arriba será. Ahí. Pero hazlo un poco más grande a lo que está muy chiquita. Sí, pero voy a tapar las imágenes y las letras. Sí. Bueno, este, bueno, les decía, es importante pues saber de dónde sale la insulina, de quién regula la glucosa en el organismo. Entonces, vamos a ver qué es el páncreas. El páncreas está ubicado atrás del estómago, en la pared abdominal. Aquí lo vemos, aquí está en miniatura. Y vamos a ver que desempeña funciones vitales tanto en la digestión como en la regulación del azúcar en la sangre. No, el páncreas no solamente regula los azúcares en sangre, sino que también nos ayuda a través de sus enzimas pancreáticas a una adecuada digestión. Hay mucha gente que cuando come alimentos, ciertos alimentos que les caen pesados o que le dan náusea o inclusive hasta el vómito, puede ser que tengas un problema pancreático y que las enzimas del páncreas no estén degradando adecuadamente sus alimentos. También eso es bien importante que lo sepamos. El páncreas, al igual que el estómago, produce jugos digestivos ricos en enzimas que ayudan a descomponer estos alimentos y también produce hormonas, que este es como que el tema que nos atañe hoy, como la insulina y el glucagón, encargadas de regular la glucosa en sangre. Entonces vamos entendiendo estas definiciones, vámonos familiarizando con las palabras, con los conceptos. Entonces, azúcar, glucosa, requiero insulina y requiero glucagón, ¿no? ¿Qué órgano los produce? El páncreas. ¿Dónde las produce? Bueno, el páncreas tiene tres partes principales, que es cabeza de páncreas, que es el cuerpo de páncreas y que es cola de páncreas. Mayormente en todo el páncreas, pero mayormente en la cola de páncreas tenemos los islotes pancreáticos, así se llaman, o islotes de Langerhans por el médico alemán que lo bautizó o que lo descubrió, ¿no? En las células alfa y beta de los islotes pancreáticos se producen las hormonas insulina y glucagón, es decir, tenemos el páncreas, tenemos lo que es las células beta y alfa, pero también tenemos células delta, perdón, y tenemos, aparte de insulina y glucagón, otras hormonas que ahí se segregan, pero vamos a abocarnos a la insulina y al glucagón, o sea que son células alfa y beta. Las células alfa son las encargadas de producir el glucagón que son de un 15 a un 20%. Las células beta del páncreas son las encargadas de producir la insulina, que va desde un 60 hasta, puede ir hasta un 80%. Entonces, el páncreas tiene que estar saludable, el páncreas tiene que estar sano, bien nutrido, para que se pueda producir esta cantidad adecuada de calidad y cantidad de insulina y glucagón. Eso es bien importante que lo entendamos. Ahora, la insulina es una hormona clave para el metabolismo de la glucosa. Sin insulina no se podría metabolizar la glucosa que entra a nuestro torrente sanguíneo. ¿Cómo entra la glucosa? Bueno, cuando ingerimos los alimentos. Depende del alimento que ingeramos, es la cantidad de glucosa o el pico de glucosa que se segrega a nuestro torrente sanguíneo. Entre más glucosa, el páncreas requiere liberar más insulina para poder captar toda esa glucosa, trasladarla a las células, ingresar a las células y se pueda producir la energía en nuestro cuerpo. La glucosa es necesaria. Es la principal fuente de energía en nuestro cuerpo. Sin la glucosa no podríamos tener energía. Entonces, es interesante conocer esto porque hay gente que dice, no, pues yo no quiero consumir azúcares porque generalizamos azúcares. Y entonces, ¿de dónde vas a obtener tu fuente de glucosa? Tienes que consumir forzosamente una alimentación balanceada y eso incluye a los carbohidratos, ¿no? Pero en este caso, los complejos son los que vamos a darle preferencia. Ya lo vimos en el tema uno. Entonces, la función principal, ya les decía, es facilitar que la glucosa entre a la célula para producir la energía. Acuérdense que hemos visto que la energía que se produce es el ATP, así se le conoce, y que se lleva a cabo en la mitocondria de la célula.
Después de comer, el páncreas libera esta insulina para ayudar a reducir esos niveles de glucosa en el cuerpo y con esto se mantiene el equilibrio. Si yo consumo demasiados alimentos que me producen demasiada glucosa, entonces la insulina se libera del páncreas, de las células beta, ocupa la glucosa, la mete a las células, pero si es demasiada cantidad, el excedente siempre lo va a almacenar. La insulina es una hormona de almacenamiento. Entonces se va a almacenar al hígado, se va a almacenar al músculo y ¿qué creen? Se va a almacenar al tejido adiposo. Entonces, ojo con esa información. Tenemos entonces la otra hormona que son como las antagonistas, aunque ambas se ayudan, ¿no? El glucagón es la hormona que nos ayuda a disminuir las cantidades de insulina, o sea, ayudan a que se baje la insulina. ¿De qué manera lo hace? Te lo vamos a explicar. Bueno, eleva los niveles de glucosa en sangre a través del hígado, pero esto lo hace solamente cuando están bajas las reservas, perdón, cuando está baja la glucosa en sangre. Por ejemplo, ¿en qué casos? Hipoglucemia. Una hipoglucemia, un ayuno, ¿no? Me levanté, no he desayunado y ya pasaron horas y no he comido nada. Entonces necesitamos glucosa. Acuérdense, el cerebro funciona con glucosa. Todas mis funciones requieren glucosa. Y no se preocupen porque tenemos glucosa almacenada que está en el hígado. Entonces ahí entra el glucagón, que es la otra hormona, y saca del hígado principalmente la glucosa, que está en forma de glucógeno, y la convierte en glucosa para que nos dé energía. Entonces, esta es la función del glucagón. Esa es la que se quema cuando se hace el famoso ayuno intermitente, ¿no? Exactamente, ahorita lo vamos a ver. Cuando los niveles de glucosa bajan, el glucagón le indica al hígado que libere la glucosa almacenada, elevando así los niveles de glucosa en sangre. No quiere decir que va a elevar la glucosa de manera desorbitada o picos de glucosa altos, no. Quiere decir que la requerimos porque estamos en ayuno, estamos sin consumir alimento, entonces requerimos que esta glucosa se libere, ¿ok? Entonces, junto con la insulina, mantienen este equilibrio, ¿ok? No vamos a satanizar a ninguno de los dos, porque a veces se piensa que es mala la insulina o que es malo el glucagón. No, los dos son buenos, los dos. Obviamente, estamos hablando ahorita de condiciones normales del cuerpo. O sea, de que consumes alimentos saludables, de que consumes azúcares complejos, etcétera. Estamos hablando de que es el metabolismo normal de todos los días del cuerpo. Cada vez que consumimos alimentos, vamos a liberar glucosa a la sangre, eso es así. Va a liberarse insulina, la va a meter a la célula, y lo que ya les expliqué, ¿no? Ahora, ojo con esa información. A la insulina se le ha conocido también como la hormona del exceso, porque promueve el almacenamiento de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos, que son de las proteínas, cuando sus niveles en sangre están altos. ¿Pero es culpa de la insulina que tenga que almacenar tanto a veces? Pues no, ¿verdad? Es culpa de nosotros mismos que consumimos demasiados alimentos, sobre todo los que nos hacen picos altos de glucosa o índice glucémico alto, y pues la insulina tiene que salir del páncreas. Cada que tú tengas glucosa en sangre, la insulina va a salir. Entonces, ¿de quién depende que no esté trabajando tanto el páncreas? Se esté sobrecargando. Y no solo el páncreas, obviamente hablamos del riñón, por ejemplo, que está filtre sangre, ¿no? Pues depende de nosotros, de cómo comemos, a qué horas comemos, qué comemos cuando ya rompemos el ayuno, hasta qué hora cenamos, por ejemplo, qué cenamos. Entonces, todo eso es bien importante. Si consumes fibra, si no consumes fibra, si tomas agua, si no tomas agua. Entonces, la insulina, ese es su trabajo. Por eso les decía, no es que sea mala, sino que nosotros provocamos que la insulina esté elevada. Si nos hacemos este laboratorial, que les invito a que lo hagamos todos, yo voy a ir el sábado a hacerme estos análisis también, y ya en la siguiente semana presentamos nuestros resultados todos, a ver qué sorpresas nos llevamos, ¿no? Vamos a ver cómo tenemos esta insulina en sangre. Si está elevada, entonces quiere decir que no tenemos una adecuada alimentación, que nuestros hábitos son pésimos, que comemos muy mal,
tanto lo que comemos, horarios, cantidades, y obviamente también el ejercicio, el sedentarismo, etcétera, otras condiciones, ¿no? Entonces, esto es bien, bien importante. La insulina también actúa principalmente en el músculo estriado, quiere decir que es el músculo, por ejemplo, del brazo, de las piernas, en el hígado y el tejido adiposo. La insulina primero va a acumular el excedente de glucosa en forma de glucógeno en el hígado. De ahí, cuando ya se llena el hígado, lo va a almacenar el músculo y de ahí lo va a almacenar en tejido adiposo. Entonces, ojo, si yo me observo y ya me veo que estoy gordita, que tengo la llantita, el abdomen pronunciado, los brazos, la papada, en el caso de los hombres, pues la grasa abdominal que se nota, ¿qué quiere decir? Que entonces estoy consumiendo demasiados alimentos que me están provocando que la insulina está acumulando la glucosa en forma de tejido adiposo. O sea que ya llenó el hígado, ya llenó el músculo y ya se va a tejido adiposo. O sea, ya cuando te notas obeso, gordo, con sobrepeso o gorda, quiere decir que estás súper descontrolado con la glucosa, con lo que estás comiendo. ¿Sale? Entonces, obsérvense, chequen, todos tenemos espejos, ¿verdad? No nos podemos mentir a nosotros mismos. Entonces, tenemos que tener ese cuidado. Sí. Entonces, les invito a que observemos esta situación, ¿no? ¿Querías comentar algo? Sí, que otra de las características es que uno está falto de energía. Esa es una señal Ujú, muy importante. ujú, ¿Por ujú. qué? Porque significa que la glucosa no está entrando a la célula y aunque comas mucho o comas poco o comas según tu saludable, en realidad no entra la energía y a pesar de que estás subiendo de peso, te sientes bajo de energía. Sí, así es. Tal lo vamos a ver. La insulina también promueve la absorción y el almacenamiento de glucosa y aminoácidos para desarrollar masa muscular. Por eso les decía, no es mala la insulina. Tiene funciones importantes en el cuerpo. Lo malo es el exceso. En el tejido adiposo graso, la insulina promueve la formación de triglicéridos. Ojo, esto sí es de cuidado. A partir de ácidos grasos y el almacenamiento de grasa. Lo ideal sería que no tuviéramos tanto triglicérido acumulado, pero como les vuelvo a repetir, ¿por qué hay personas que tienen triglicéridos arriba de 130, de 150, de 200, de 400, de 800? Yo he conocido gente que tiene triglicéridos de 800 en sangre. Pues quiere decir que está consumiendo de manera descontrolada carbohidratos simples, que está consumiendo alimentos pobres en fibra, no toma agua, entonces todo ese excedente, obviamente alimentos también ultraprocesados, con conservadores, embutidos, o las grasas hidrogenadas que conocemos, las grasas trans, como las margarinas, todo lo que es panadería, todo lo que viene empaquetado como las galletas, la panadería de ahí de un osito famoso, los refrescos de cola también, todo eso hay gente que lo consume excesivamente todos los días. Entonces, eso provoca que la insulina guarde todo eso como lo almacena en forma de triglicérido. Y el triglicérido elevado en sangre es peligroso porque nos puede provocar infartos. ¿Sí, Adal? Uno de los más grandes errores que cometen las personas cuando salen altos de triglicéridos es bajarle al consumo de las carnes y de las grasas. Ujú. ¿Por qué? Porque tienen la creencia de que al comer grasa te llenas las arterias de grasa y la Así es. grasa que comemos nunca se convierte en grasa dentro de nuestro cuerpo. Así es, dentro del metabolismo de los azúcares hay una vía metabólica que el exceso de glucosa, sobre todo de fructosa y sobre todo la fructosa sintética o la que se llama alta fructosa o jarabe de maíz que se utiliza para bebidas endulzantes o la panadería y todo eso, ese metabolismo va a provocar ciertas sustancias, se llama piruvato, acetilcoenzima, etcétera, y eso provoca ácidos grasos, forman la pared de ácidos grasos, o sea, ellos mismos construyen ácidos grasos. No quiere decir que ese ácido graso vino de la grasa, de las carnitas o del aguacate o de las semillas, no vino de ahí, vino de del mismo azúcar, que por esta vía metabólica hace ácidos grasos.
al juntarse con glicerol hacen un triglicérido. Entonces, eso es lo que está diciendo Adalit. Entonces, cuando la gente, incluso el mismo médico, ve tus análisis, ve triglicéridos elevados y seguramente en el plan de alimentación que te manda el médico te va a decir, bájale a las grasas, ¿no? No Carnes rojas. consumas mariscos, bájale a las carnes rojas, no sé, entonces no es por ahí, realmente no es por ahí. La dieta debe ser equilibrada, sí, balanceada, pero en este caso específico lo que tenemos que bajar es a los azúcares simples, a los carbohidratos, al pan, a las galletas, al Refrescos, bolillo, a los refrescos, a cerveza. la cerveza, al alcohol, al vino, al exceso de azúcar de mesa. Hay gente que se prepara una deliciosa y nutritiva agua de frutas naturales, de piña, por ejemplo, pero le echa unas 10 cucharadas de azúcar. Ya no sirve esa agua. ¿Por qué? Porque hace el efecto contrario, ¿no? Te va a subir el pico de glucosa en sangre. Entonces, esto hay que entenderlo. Yo lo que quiero es que vayan entendiendo de dónde viene todo esto para que podamos nosotros mismos manejar nuestra alimentación adecuadamente y empezar a controlar nuestros picos de glucosa e insulina en sangre para evitar las complicaciones. Lo de menos es la obesidad y el sobrepeso. Hay complicaciones mucho peores que ahorita vamos a ver, que son las que queremos eliminar, ¿sale? También es importante la insulina y la bomba de sodio y potasio, es decir, tenemos que procurar que tengamos ese balance entre sodio y potasio, lo que entra a la célula y lo que sale de la célula. Si la insulina está descontrolada y el empieza a haber problemas con el potasio y empieza a haber una hipercalemia, se llama, es decir, se eleva el potasio en sangre. Por eso también es muy importante. Hay gente que al tener un desbalance de la bomba de sodio y potasio, pues puede tener deshidratación, puede tener calambres, por ejemplo, puede haber hasta infartos, puede haber una serie de complicaciones porque esta bomba de sodio y potasio está descontrolada. Entonces, ¿sí me entienden? Es una serie de cosas que a veces ignoramos o no sabemos por qué, o me da mucha sed, por ejemplo, también, ¿no? ¿Quieres comentar algo? Sí, ahora que, como dice Fabi, ¿no? Va pasando el tiempo y van cambiando los conceptos y va cambiando la información. Lo vimos en el tema pasado, hubo un tiempo en que las enemigas eran las grasas y empezaron a sacar productos light y las grasas y lo malo son las grasas y libre de grasas, etcétera. Sin colesterol, ¿no? Ese es un mega fraude que nos hicieron las industrias alimenticias porque todos los aceites, los que se utilizan regularmente para cocinar, que son de girasol, de diferentes semillas, Canola. de canola, muchos dicen en su envase sin colesterol porque empezaron a correr la mentira de que el colesterol era algo malo. Y ningún aceite vegetal puede tener colesterol porque el colesterol solamente está en la grasa Grasa animal. animal. Ujú. Y así como esa han hecho muchas mentiras. Luego le echaron la culpa a la sal y empezaron a etiquetar todo con exceso de sodio y el sodio es malísimo. Y no es cierto, el sodio es necesario. Cada cosa que hay en nuestros alimentos es necesario. Así La es. sal aporta muchos minerales, el sodio es muy importante porque tiene que ver con la absorción de la energía. Pero como dice Fabi, trabaja en relación al el sodio con el potasio. Si no consumes el potasio suficiente, se va acumulando. El potasio sirve para ir eliminando el sodio del cuerpo. Eso ayuda a que lo puedas expulsar después de hacer su función Así para evitar que es. se acumule. Por 3 iones de sodio se ocupa uno de potasio, entonces sí es muy importante por eso el consumo de potasio, el equilibrio y también con el magnesio y otros minerales, pero eso lo vamos a ver en el tema 3. ¿Ok? Entonces, el glucagón, ¿cómo se le conoce también el glucagón? Se le denomina la hormona del ayuno. Ya les expliqué por qué, ¿no? Promueve la movilización de glucosa y ácidos grasos y aminoácidos cuando sus niveles de sangre son bajos, es decir, en periodos de ayuno. Si han visto o bueno, salen en documentales, en películas, pero inclusive en la gente, lo hemos visto con la gente que no tiene hogar, ¿no? Que anda en las calles sin hogar, que está muy delgadito, de verdad, que se le ve la piel como pegada al hueso, decimos, ¿no? O la gente de otros lugares que pues son zonas pobres, ¿no? Que no tienen casi acceso a la alimentación
Y se ven así de esa manera. ¿Por qué? Porque ahí están haciendo el efecto del glucagón. O sea, el glucagón está tratando de tenerlos con vida, de que sobreviva sus funciones principales, obviamente. Entonces, ya sacó toda la reserva de glucógeno, es decir, ya convirtió el glucógeno en glucosa y ya sacó la reserva del músculo y ya sacó la reserva grasa también, o sea, el tejido adiposo. El glucagón tiene la capacidad de proveernos de energía de estas tres fuentes o de estos tres nutrimentos que son carbohidratos, grasas y proteínas. Esa es su función del glucagón. Pero siempre, siempre primero va a ocupar la glucosa, o sea, el glucógeno. Esa es su función. Ya cuando ocupa proteína y grasa, quiere decir que estamos ya en un periodo de ayuno más largo. Entonces, ojo con esto. Por eso la importancia de conocer el concepto del ayuno intermitente o de qué consumimos cuando rompemos el ayuno. Ahorita lo vamos a ver. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cómo ven? ¿Se va entendiendo? ¿Tienen alguna duda? A mí me gustaría que las personas que están en la reunión que comenten ahí en el chat o si quieren abrir su micrófono, si alguno es diabético y cómo está con su Bueno, glucosa. la mamá de Yanaya dijo que es diabética, ¿verdad, tu mami? Sí, mi mamá es diabética. Y yo creo que por ahí yo ando en eso también, porque he notado que cuando como, bueno, no sé si sea eso, ¿verdad? Pero como dices tú, hay que hacerse los análisis, pero he notado que cuando me como, ¿qué será? Un pedacito de pan, no es cierto, una pieza de pan, un pedacito. Al rato me duele la cabeza. Entonces he empezado a notar esa parte. No sé si eso sea algo que me suba la azúcar, pero pues, y lo que acabas de decir eso, yo creo que me tengo que hacer el análisis de la insulina. Sí, sí, amiga, definitivamente. ¿Y qué niveles de glucosa maneja tu mamá, sabes? A veces va de 200, lo más que he escuchado que se le ha subido es 350. Creo que una vez llegó a 500, Híjoles. a 500. Sí, pero ella enseguida se toma el jugo del nopal Ajá. y ya con eso empieza a controlar sus pastillas Ok. porque no quieren tomar otra cosa. Ok. Entonces, con eso, pero y más bien cuando según dicen que haces corajes, ¿no? Pero nada más. Y no Nada más. toma refrescos, y no come pan, y no toma azúcar, No, no no, no, come no, tortilla. no. Tortilla sí, tortilla, pan, sí, eso sí. Ah, Y bueno, está delgada, está muy delgada. ok. Sí. Pues bueno, gracias por compartir. Ahorita vamos a ir viendo estos aspectos que comentó mi amiga, porque a veces, pues creemos, ¿no? Por ejemplo, está delgada, por ejemplo, pues no está tan mal, Está ¿no? sana. Está sana. Y si está gordito o gordita, seguramente está enferma. Y a veces no es necesariamente así. Así que es bien importante entender esta parte, ¿no? Miren, aquí está como a grandes rasgos está el metabolismo de la insulina y el glucagón, cómo funciona en nuestro cuerpo. Aquí está el páncreas, ¿ok? No se ve tu cursor, puedes decir del lado derecho. Ah, perdón. Del lado derecho, pues ya ubican el páncreas, ¿no? Que se ve así como un boomerang. Algo así amarillo, como un boomerang, digámoslo así, más o menos, ¿no? Vemos que abajo dice glucemia baja. Entonces, está la glucemia baja, entonces se tiene que promover la liberación perdón, no, está la glucemia elevada. Consumimos glucosa, partimos de ahí, perdón, de la parte de arriba. Consumimos alimentos, se eleva la glucosa, entonces el páncreas manda la orden que se libere insulina, ¿ok? Se libera la insulina y entonces hace que entre la glucosa a la célula, ¿ok? La parte que sobra se va a ir a la formación de glucógeno en el hígado, es decir, almacenar la glucosa en forma de glucógeno en el hígado y con esto va a disminuir la glucemia, es decir, ya comí, sale la insulina, hace este trabajo y chum, vuelve a baja la glucosa y baja la insulina. Pero ojo, la glucosa baja mucho más rápido que lo que baja la insulina. Si yo no dejo pasar mucho tiempo y vuelvo a consumir alimentos, sobre todo los ricos en azúcares que me hacen daño,
Ya hay insulina todavía, por ejemplo, en la sangre, y entonces vuelvo a liberar insulina porque tiene que volver a hacer este proceso de meter glucosa a la célula y el excedente y a guardar al hígado como glucógeno, ¿ok? Pero se me antojó un pastelito, se me antojó un refresco y vuelvo a hacer ese proceso, ¿me explico? Entonces, eso hace que tengamos resistencia a la insulina a futuro, porque no estamos ni consumiendo adecuadamente alimentos, ni en los horarios que debemos de consumirlos, y obviamente la calidad del alimento que estamos consumiendo provoca estos picos, se llaman picos altos de insulina. El pico alto de glucosa provoca pico alto de insulina, pero la insulina tarda un poco más en regresar, digamos así, al páncreas y por tanto está quedando constantemente la sangre. Y eso es lo que va a medir la prueba en sangre que les estoy comentando. ¿Qué comentario? Sí, yo escuché, no sé si estoy mal, y me gustaría que hago para que tú lo aclares o lo desmientas. Yo leí que cuando tienes todo, muchas veces, por lo que dices tú, por comer y comer y mal comer, tienes la insulina elevada. Entonces llega el momento en que sobrepasa, que ya es mucho lo que tienes de insulina, no de glucosa, de insulina en sangre, que la célula se protege y ya no permite que la insulina meta la glucosa le cuesta trabajo a la insulina, o sea, más bien que es una insulina de menor calidad, o la célula se protege y ya no deja que entre, y eso es lo que se conoce como resistencia a la insulina, que la célula se resiste, o sea, tu cuerpo se resiste por tanta insulina que tiene. Sí, por un lado, eso es lo que empieza a suceder al principio. Posteriormente, ya la insulina ya no es de calidad o ya no hay suficiente de parte del páncreas, ya no libera tanta insulina y ya hay insulina en sangre. Entonces, eso es lo que ya hace que la célula ya no la reconozca y ya no pueda entrar la glucosa en la célula. Eso ya es como que el siguiente paso de lo que sucede en el cuerpo. Estamos hablando aquí ahorita del metabolismo normal de la insulina y el glucagón. O sea, esto es lo que sucede de manera normal. Comemos glucosa alta, el páncreas libera insulina, la mete a la célula, el excedente se va a glucógeno al hígado y listo, bajamos la glucosa, ¿no? El efecto contrario es cuando estamos en ayuno, cuando andamos consumiendo alimentos, que nos hemos levantado, por ejemplo, o no has consumido alimentos por horas. Hay gente que se levanta, se va a trabajar, a sus actividades y no ha consumido alimentos hasta por ahí de las 2, 3 de la tarde, ¿no? Por ejemplo. A veces es por tiempo, algunos dicen a veces por economía, ¿no? Solo hago una comida al día. Mm. O hay gente que se está cuidando y está haciendo ayuno intermitente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el cuerpo? Sí o sí tienes que tener energía y tienes que tener glucosa. Entonces, ahí entra el glucagón en su metabolismo. Vamos a ver que está una glucemia baja, o sea, glucosa baja, se produce el glucagón a través del páncreas, entonces estimula la producción de glucógeno del hígado, es decir, lo saca del hígado, produce glucosa y entonces tengo energía, ¿no? Esa es la manera en que actúan estos dos metabolismos. Por resumir, por ejemplo, en el caso de la insulina hace dos procesos bioquímicos bien interesantes, que es la glucogénesis y la glucólisis, que es la producción del ATP. Y en el caso del glucógeno hace la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Esta gluconeogénesis significa que va a producir glucosa a través del ácido graso y del aminoácido, es decir, grasas y proteínas. Entonces, ¿es posible bajar de peso a través de este proceso? Pues sí, sí es posible. Por eso mucha gente cuando hace el ayuno intermitente, quiere decir que consumió alimento hace 12 horas más o menos o hace 14 horas, fue su último alimento y no consume nada hasta después de 12 o 14 horas. En ese lapso entra en función del glucagón y ¿qué es lo que va a hacer? Va a sacar la glucosa de todas estas fuentes que ya les comenté, del hígado, del tejido adiposo y lo va a empezar a llevar a las células, al cerebro, por ejemplo, etcétera y nos va a dar energía. Entonces, ¿qué promueve esto? Promueve un efecto termogénico, es decir, nos va a ayudar a quemar grasa, nos va a ayudar a que no tengamos tanta reserva de grasa ni subamos de peso. Así es como funciona más o menos el ayuno intermitente, ¿ok? Algo que quiero agregar que también vi sobre el ayuno intermitente,
es que no necesariamente significa no consumir nada en esas 14, 15 horas. Así es. Se refiere más bien a los carbohidratos. O sea, hay cosas que puedes consumir en ese tiempo que no rompen el ayuno, como es el agua, Sí. algunos tés y De hecho, cuando estás en ayuno intermitente, en el caso de nosotros que ya estamos en Omni, lo que se recomienda es que empieces con un café, por ejemplo, un termogénico, que puede ser el cafecino, o el termogen coffee, o el termogen coffee de olla, o puede ser un termogénico como el té de limón o el té de maracuyá. Y agua, tú puedes estar tomando agua todas las horas que estés en tu ayuno intermitente sin problema. Luego, ¿qué alimentos vas a consumir cuando rompas este ayuno? Eso es lo interesante, porque la mayoría rompemos el ayuno. Acuérdense que desayuno significa romper el ayuno, o sea, lo primero que vas a consumir, no importa que no sea en la mañana. Lo rompiste a las 12 del día, a las 3 de la tarde, a las 9 de la noche, no importa, eso se llama desayuno. Lo que pasa es que lo hemos conocido siempre como que el desayuno es el que va en la mañana, ¿no? Lo primerito que desayunamos. Pero no, el desayuno es con qué rompes el ayuno. Entonces, casi siempre lo rompemos con hot cakes, a los niños, por ejemplo, le damos hot dogs, cereales, hamburguesa, pizza, quesadillas, tacos, tortas, obviamente toda la fritanga que es empanada, picada, garnacha, panucho, tostadas, etcétera. yo quiero agregar algo de eso. A En la ver. gustada sección de las mentiras que nos han contado la industria alimenticia, resulta que había un doctor muy famoso en Estados Unidos, el doctor Kellogg's, que él tenía una clínica de la salud y él logró convencer a la comunidad científica y al público en general de que el desayuno era la comida más importante del día. Y eso obligó a los padres, a los suyos, no sé, a los míos al menos, a obligarnos a recién levantados a comer un fregadazo de azúcar. Ese señor obviamente inventó un superalimento, según él, que son los cereales que llevan su apellido, los cereales de Kellogg's. No hay ninguno saludable, ni uno solo, ¿eh? Inclusive los que se venden como saludables, que son pura fibra, todos esos son malísimos, Así malísimos, es. sobre todo con respecto a los picos de glucosa, que es lo que estamos viendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque nos han vendido muchas cosas que en realidad solamente es conveniencia para ellos para poder vender y vender y vender. Así es, hace muchísimos años la industria alimentaria, obviamente todas las empresas, las fábricas, se dieron cuenta que había un excedente de producción de azúcar, de caña y todo eso. Entonces dijeron, ¿qué hacemos para poder comercializar todo este azúcar? Entonces empezó la historia de que la grasa era mala y que lo mejor era el azúcar, que eran los carbohidratos. Entonces, por eso fue que empezaron a vendernos la idea que no consumiéramos grasa, que el colesterol era malo, que no deberíamos de comerlo. Entonces, ¿qué sucede? Que el azúcar la empiezan a meter en todos los alimentos procesados, porque no nada más la empezaron a vender tal cual azúcar de mesa o azúcar morena, sino que la empezaron a meter, perdón, en todos los alimentos procesados, porque hasta los que saben salados tienen azúcar. Entonces, algunos productos que aparentemente al paladar son salados tienen azúcar. Los embutidos, las salchichas tienen azúcar. La salsa cápsula tiene azúcar. O sea, y eso ha provocado que la población, tanto, o sea, a nivel mundial, pero sobre todo en esta parte de Occidente, pues tengamos sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer, Alzheimer, Parkinson y todas las enfermedades relacionadas con la elevación del azúcar en sangre. Entonces, así de importante es esto. Y como dice Dalit, luego salieron con la historia de que colesterol estaba, si consumías aceites vegetales, no te iba a subir el colesterol. Y oh, sorpresa, los aceites vegetales no tienen colesterol de por sí porque no es de origen animal. Lo que sí tienen los aceites vegetales es que al cocinarlos se hace una grasa trans, inclusive al fabricarlos, lo fabrican con ¿cómo se llama? Derivados del petróleo y eso hace que el aceite tampoco sea saludable. Entonces, imagínense, pero todo eso, somos como la industria alimentaria es un titiritero, dijera, y tiene unos hilos y el consumidor son sus títeres, ¿no? O sea, ellos manejan la narrativa de la alimentación y a través de los medios de comunicación, comerciales, etcétera, nos venden ideas que son erróneas y que si uno no se informa, porque ojo,
Hace muchos años, en los 50, en los 60, pues ok, no teníamos acceso a la información, pero hoy en día el que es ignorante es por decisión, porque la información está a un clic, ¿no? A un googlealo, a una IA que te puede dar toda la información, o los libros, los viejos confiables, ¿no? Pero sobre todo en el internet. Tenemos hoy tanta información, tantos libros digitales muy buenos en internet que podemos empezar a checar, ¿no? Otra cosa también que es muy importante, ¿no? O sea, no hace falta a lo mejor tener acceso a internet, hay gente que está en las rancherías, hay gente que no tiene a lo mejor todavía esos servicios, pero la forma en la que tú te puedes dar cuenta es en cómo ha cambiado la salud de las personas en tiempos más recientes a raíz de consumir alimentos ultraprocesados, ¿no? Por ejemplo, antes, por ahí en internet, hemos aprendido, por ejemplo, que antes había un oficio que se llamaba el mantequero o algo así, que era el que iba por las calles vendiendo manteca y se cocinaba con manteca. Y la manteca es un aceite saludable con el que se puede cocinar, mucho más saludable Así que es. cualquier aceite vegetal, que el cuerpo lo procesa mejor porque es natural. Eh, y empezaron a decir, no, 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 eso es malísimo, no, no consuman eso, no consuman eso, lo mejor son los aceites de girasol, de todo. E Así inclusive, es. si se dan cuenta, la industria alimenticia y la industria farmacéutica son los que tienen copada la televisión de comerciales tratando de engañarnos de que son saludables. ¿Quién no se sabe la marca de aceite que cuida tu corazón? En teoría cuida tu corazón, pero en realidad daña tu corazón. Así es, correcto. Entonces, ojo, ojo con lo que escuchamos y leemos y hay que tener ahora sí que la capacidad de discernir lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, dentro de las funciones del glucagón, pues básicamente ayuda mucho a bajar de peso, ayuda mucho a controlar la glucosa y ayuda mucho a que estos picos de glucosa no estén constantemente elevados. Así que preferiblemente por eso hay que... no hay que preocuparnos tanto, pues, si no hemos consumido alimento a temprana hora. O sea, no hay problema por eso. Y ahorita vamos a ver qué es lo que se recomienda consumir cuando ya rompas el ayuno, ¿no? Yo tengo una pregunta, Fabi. Entonces, la termogénesis se utiliza, se hace a través del glucagón o por el glucagón, toda la Así termogénesis es, del cuerpo. así es. Entonces, los productos, en este caso, que tienen polinicotinato de cromo, los de cromo, ¿ese cromo interviene en ese proceso? Sí, sí, así es. Eso lo vamos a ver en el capítulo 3. Siempre me adelanto. Sí, siempre se adelanta. Siempre hace spoiler. Bueno, aquí vemos lo que es la resistencia a la insulina. Ahí está una imagen donde del lado izquierdo ven cómo es la manera normal que debería entrar la glucosa a la célula. La insulina es como una llavecita, siempre lo van a ver que se ejemplifica así porque es el ejemplo más claro. La célula es la puerta, entonces la llave entra perfectamente en ese picaporte, ¿no? De la puerta, abre la célula y entra la glucosa, todos los procesos metabólicos que se tienen que llevar a cabo, etcétera. Pero cuando ya empieza a haber resistencia a la insulina, que es lo que decía Dalit, cuando ya estamos constantemente elevando los picos de glucosa y por tanto ya se liberó tanta insulina a la sangre, que llega un momento que la célula ya no la reconoce. La célula se protege y dice, no, espérame, o sea, ya eso no es normal. Cambia de cerradura. Inclusive, sí, cambia, manda llamadas de raquero y cambia la cerradura, porque inclusive la célula dice, esto ya es como que me estás atacando y empieza a haber procesos autoinmunes. Por eso también el exceso del consumo de azúcares provoca que nosotros mismos generemos enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias, por ejemplo, la artritis reumatoide, por ejemplo, la esclerosis múltiple, Lupus. el lupus. Y a veces es tan simple como dejar de consumir azúcares, como bajarle o eliminar el consumo de azúcares simples, refinados, y el trigo, el arroz y el maíz, que ahorita lo vamos a ver, el famoso TAM. Si una persona que ustedes conozcan o si ustedes lo padecen tiene este tipo de padecimientos autoinmunes, recomiéndenle eliminar el consumo de azúcares refinados simples y aumentar en lo que son los alimentos ricos en fibras o azúcares complejos. ¿Sale? Ahorita lo vamos a ver. Es por esta situación. Entonces, esto ya es una resistencia a la insulina. ¿Y qué sigue después de una resistencia a la insulina? Bueno, obviamente la obesidad, el sobrepeso, pero vienen enfermedades como la diabetes, puede incluso haber cáncer, viene Alzheimer, por ejemplo. Entonces, por eso es bien importante ponerle atención.
porque nos vamos dejando, ay, sí, una llantita, ya me compro una talla más grande, ¿no? Ay, sí, salí alto de glucosa, pero pues, no le pongo atención. Sí hay que ponerle atención, porque la verdad hoy en día, con este ritmo de vida que tenemos, las enfermedades están increíblemente incrementándose. Bueno, entonces para compensar el páncreas produce más insulina, lo que puede llevar a niveles altos de insulina en sangre, la hiperinsulinemia y posteriormente a la diabetes. ¿Qué puede causar resistencia a la insulina? Bueno, hay un término que no sé si ya lo conozcan que se llama disbiosis intestinal. En la parte que cuando vimos Cándida, vimos lo que es la microbiota un poco, ¿verdad? Porque es bueno tener nuestra microbiota saludable. Los que no sepan qué es microbiota es lo que antes se llamaba flora intestinal. Entonces, si hay una disbiosis intestinal, quiere decir que hay un desequilibrio en la composición y función de la microbiota. Es decir, no tengo la cantidad suficiente de microorganismos benéficos ni tengo la calidad, porque resulta que hay demasiados microorganismos, pero cada uno tiene su función. Inclusive hay microorganismos de la microbiota que ayudan a bajar de peso, que ayudan a controlar el acné, que ayudan a bajar los niveles de glucosa, que ayudan a desinflamar las células, que ayudan al peristaltismo para que no tengas estreñimiento. O sea, cada microorganismo o grupo de microorganismos tiene su función. Inclusive la misma Candida albicans que vimos tiene una función de bajar los metales pesados de la... Sí, todos los microorganismos benéficos están ahí por algo. En el caso de la cándida en particular, lo que sí vimos es que no hay que dejar que sobrepoble, ¿verdad? Que se haga una reproducción sistémica porque eso es dañino. Pero bueno, entonces, cuando hay esta disbiosis intestinal, resulta que podemos tener una resistencia a la insulina también. ¿Qué ocasiona esta disbiosis intestinal? Bueno, el uso de antibióticos. Cuando tienes un padecimiento, sobre todo, bueno, los médicos a veces te recetan, aunque sea viral, te recetan antibióticos. Y es muy sabido ya, la verdad que ya, si los médicos lo siguen haciendo es porque, no sé, por necedad o por ignorancia, pero que cuando hay una enfermedad viral no debes recetar antibióticos, porque los antibióticos no van a atacar virus, van a atacar bacterias. Pero si te dan antibióticos, te deberían dar también prebióticos y probióticos, porque el antibiótico ya está comprobado que elimina la microbiota benéfica de tu intestino. Entonces, ¿qué va a pasar? Que hay una disbiosis, en este caso intestinal. No vas a absorber adecuadamente ya los nutrientes, va tu cuerpo, pues tu intestino y tus células están expuestas a cualquier tipo de así de enfermedad porque ya se destruyó gran parte de la microbiota benéfica. Entonces, uso de antibióticos. De preferencia, pues no utilizarlos. En el caso de OmniLife, ustedes saben que tenemos muchos productos que podemos consumir cuando tengamos una infección bacteriana. No estamos exentos de enfermarnos porque no somos ahora sí que, no, o sea, ni los inmortales, ni mucho menos, pero sí tenemos productos en la empresa que debemos de consumir antes de cualquier medicamento o antes de cualquier antibiótico, etcétera. Yo al menos, como vimos en el video del principio, ¿no? Ante cualquier duda, siempre primero la nutrición. Entonces, uso de antibióticos excesivamente barra la microbiota. ¿Quieres decir? Antiácidos también, todo lo que es el sistema Sí, muchos digestivo. medicamentos que te dan para el sistema digestivo te barran la microbiota. Tratamientos para cáncer. Hay gente que tiene cáncer y que están con quimioterapia, radioterapia. Eso también te mata toda la microbiota benéfica. Y médicamente no te dan los prebióticos o los probióticos no te los recomiendan. El médico debería recomendarte, oye, ¿sabes qué? Estoy consciente que ese tratamiento te va a matar la microbiota. Entonces yo no te puedo dejar expuesto. Entonces te voy a recomendar estos probióticos o prebióticos también para que vuelvas tú a poblar tu microbiota. Eso sería lo ideal, pero no lo hacen. Porque no lo saben. Y como la gente tampoco lo sabe, pues tampoco consumes probióticos. ¿Y qué pasa? Que empiezas a hacer tu intestino permeable, empieza a haber inflamación celular, empieza a haber enfermedades, diarrea, estreñimiento, bueno, una serie de síndromes metabólicos ocasionados por esta situación.
La dieta rica en azúcares, grasas y alimentos procesados o con exceso de conservadores, también barren la microbiota. Por eso no es recomendable que a tus niños les estés dando constantemente salchicha, que la salchipapa, que el salchipulpo, que la pizza, que el Boneless, pepperoni, bonita. los boneles, las alitas, hamburguesas, hot dogs, jamón, ¿no? Por ejemplo, La clásica pizza. aunque sea jamón de pavo, de pollo, de lo que sea, si viene ya empaquetado, ya trae conservadores y eso hace que barra la microbiota intestinal. Entonces, trata de evitar tú consumirlos y obviamente dárselo a los niños, ¿no? Una dieta con poca fibra también va a provocar esta situación de disbiosis. ¿Por qué? Porque la fibra benéfica, que ya lo vimos en el capítulo pasado, como la cebolla, el ajo, el brócoli, el puerro, la manzana. Hay muchos alimentos que son prebióticos, inclusive el plátano. Entonces, si tú no tienes consumo de estos alimentos, que también son altos en fibra, no vas a, el prebiótico es el alimento del probiótico, por eso lo necesitamos. Aunque algunas fibras que consumimos no las podamos digerir a nivel de estómago, se van al intestino y ahí son alimentos de los probióticos, o sea, de los bichitos, de la microbiota. Por eso es importante consumir la fibra. El estrés también es causante de que haya una disminución de la microbiota o una disbiosis intestinal. Entonces es muy importante controlar los niveles de estrés. Yo sé que es muy difícil. De hecho, son de los, ha ido escalando puestos, ¿verdad? A nivel mundial, o al menos aquí en México a nivel nacional, según el INEGI, mucha gente ha aumentado el estrés por el trabajo, la salud, de todo, todo, ¿no? Todo nos estresa ahora sí que en esta vida tan rápida que llevamos hoy en día. Entonces, el estrés también va a hacer que se aumente el cortisol, por ejemplo, que también es un problema para la salud porque vamos a ver que nos va a aumentar de peso, va a hacer inflamación en las Está células. directamente ligado entonces al almacenamiento, ¿no? La elevación de cortisol hace que el cuerpo se prepare para algo que va a Así necesitar es, y así empieza a es, acumular energía. así es, así es. Ahora, ¿qué consecuencias nos puede dar que estés controlada esta microbiota o que haya esta disbiosis intestinal? Bueno, problemas digestivos. Hay gente que está con intolerancia alimentaria y que dice, no, pues es que ya soy intolerante a tal alimento, ¿no? Y ya no lo consume, porque si lo consume seguro le da diarrea o le da un cuadro ahí como síndrome de Crohn. Entonces, es muy importante que sepamos que a lo mejor solamente tomando probióticos y prebióticos, arreglando tu microbiota intestinal, vas a dejar de ser intolerante a ciertos alimentos que tú creías que jamás lo ibas a poder superar. Eso también es bien importante. Cuadros de diarrea, cuadros de estreñimiento, hinchazón abdominal, vientre abultado, gases y dolor abdominal son muy comunes cuando tenemos una microbiota intestinal baja o que ya se fue barrida por las situaciones que vimos, ¿no? Hay también problemas dermatológicos cuando hay una disbiosis intestinal, como el acné. Ojo con esto, hay mucha gente que tiene acné y el acné se puede crear por tres factores importantes, ¿no? El hormonal, el estrés o el intestinal, es decir, un sistema digestivo sucio. Y tiene mucho que ver con que también la microbiota pues no esté presente, la microbiota benéfica. Puede haber también eczema, que es un tipo de dermatitis donde vas a ver rojeces o enrojecimiento de tu piel, hinchazón o como si te salieran unas pequeñas ronchitas. Puede ser causado porque está la microbiota intestinal barrida. Alteraciones en el sistema inmunológico, lo que ya decíamos, o sea, vamos a ser mayores susceptibles a infecciones y a enfermedades autoinmunes, ya lo comentamos por qué. Y posibles relaciones con enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, enfermedades inflamatorias intestinales, entre otras. A ver, dice, a ver, leamos. ¿Dónde? ¿Posibles relaciones? La diverticulosis, no en el chat. Ah, También puede sí. ser consecuencia de esto. ¿Qué más puso? Dice, la diverticulosis también puede ser consecuencia de esto, microbiota baja. Sí, pero también por el bajo consumo de fibra Sí o no. y de Exacto, agua. razón.
Bajo consumo de fibra, bajo consumo de agua y la microbiota intestinal que está alterada. Sí, tiene mucho que ver. Eso es muy cierto. También hay sedentarismo, ¿eh? Ojo con eso. También los divertículos tienen mucho que ver. Que no hagas casi nada de ejercicio y te la pases mucho tiempo, ajá, sin movimiento peristáltico. Ok. Ahora, causas de la resistencia a la insulina. Ya vimos que una es la disbiosis intestinal, es decir, la microbiota intestinal alterada. Eso hace también que haya, de nada, que haya un intestino permeable, es decir, tenemos espacios en el intestino, pero son pequeñitos, o sea, entre cada membrana, por así decirlo, hay un espacio. Por ahí pasa el intercambio de nutrientes. Es muy pequeñito. Pero cuando hay este problema, este espacio se va alargando, perdón, se va agrandando. Entonces quiere decir que, por ponerlo de ejemplo, si pasaba una molécula, por poner un ejemplo, del tamaño de un granito de arena, al hacer un intestino permeable quiere decir que se va agrandando el espacio y ahora puede pasar, no sé, no, por ejemplo, un frijol, ¿no? Del tamaño de un frijol, imagínense. ¿Y eso qué quiere decir? Que son toxinas, que son residuos del metabolismo de los nutrientes que no queremos que se vaya al torrente sanguíneo, sin embargo empiezan a pasar porque el intestino se hace permeable. ¿Y qué ocasiona esto? Inflamación de las células. Y a lo mejor cuando digo inflamación, ustedes se imaginan que tengo el vientre abultado, estoy así como que, me duele la panza, dolor abdominal, o por ejemplo, hay gente que come, que les ha pasado o escuchado que como y me inflamo. Fíjate que siempre después de comer me inflamo. ¿Cómo lo noto? Pues que el pantalón me aprieta, la ropa me aprieta, ¿verdad? Hasta la ropa interior me aprieta. Por eso creemos que la inflamación celular solo se da a través en el intestino o en el abdomen. Y no, la inflamación celular está en todo el cuerpo, solo que no tienes algo que te apriete el corazón, el riñón, el pulmón, que diga, ay, me aprieta el pulmón, ¿no? O ay, fíjate que se me hinchó el hígado. Pues no lo expresas así porque no tienes, no es visible, me explico. Pero están inflamadas las células. ¿Y qué pasa con esto? Desencadena una serie de enfermedades autoinmunes, tanto autoinmunes como de tipo diabetes, hipertensión, crónico-degenerativa, es correcto. Y que médicamente, cuando un médico escucha la palabra crónico o te dice su enfermedad es crónica, para ellos es no tienes cura, no tienes solución, esto solo va a ir empeorando. Eso significa una cosa que diga crónico degenerativo. Pero sabemos que sí se puede revertir. Todo esto que estamos platicando se los comento porque todo eso se puede revertir. No nos debemos de, ¿cómo se dice? De conformar, de decir, no, pues ya es que yo voy a ser diabético toda la vida, voy a ser hipertenso Mi toda la diabetes. vida. Ajá, o hasta lo adoptan, no, mi diabetes, mi hipertensión, mi cáncer, y no es así. Muchas enfermedades se pueden revertir, ¿sale? Entonces, por eso es importante esta información. ¿Qué otra cosa puede ocasionar la resistencia a la insulina? La obesidad y el sobrepeso, que es lo que más se nota. Pero ojo, no porque veas nada más una persona con obesidad y sobrepeso pienses que solo a ellos les afecta. Hay personas delgadas que también pueden tener resistencia a la insulina y lo que pueden hacer es almacenar grasa visceral, se llama. ¿Saben de gente que de repente dice, oye, pero si lo vi ayer, delgado, sano y todo, y cayó infartado? ¿Les ha pasado? ¿Han escuchado casos así, verdad? Inclusive en las noticias con deportistas, porque tiene mucha grasa visceral que está rodeando su hígado, su corazón, su páncreas, sus intestinos. En el caso de las mujeres, por ejemplo, cuando hay mucha grasa cubriendo los ovarios, por ejemplo, etcétera, se da una serie de síndromes como el ovario poliquístico y no se pueden embarazar, por ejemplo. Seguramente están presentando resistencia a la insulina. Entonces, son muchos factores. Baja los niveles de testosterona también en los También hombres. el estilo de vida sedentario, obviamente, la dieta errónea, una mala alimentación, obviamente. Estoy consume y consume azúcares refinados, azúcares simples, sobre todo con lo que rompo mi ayuno, es
es una torta, un hot cake, un jugo, ya vimos, ¿no? Pues obviamente voy a estar provocando picos altos de glucosa y a picos altos de glucosa, picos altos de insulina. Y a picos altos de insulina constantes, insulina en sangre, que ya no puedo, ya no puede meter glucosa a la célula, entonces resistencia a la insulina. ¿Qué otra cosa también me ocasiona? El estrés, lo que estábamos platicando, el aumento de cortisol. Estar constantemente un cuerpo estresado está liberando constantemente cortisol. El cortisol no es malo, también lo requerimos. Ante una situación de que tienes que reaccionar rápido, por ejemplo, vas a cruzar la calle, por instinto, si ves venir un carro, pues corres, ¿no? Brincas, te haces a un lado. Ese es tu instinto de, o sea, que es un estrés, libera un cortisol, dopamina, etcétera, y te hace moverte. Te persigue un perro, liberas cortisol, corres y ya no te mordió el perro. Eso es normal. Pero lo que no es normal es que estés constantemente liberando cortisol porque estás constantemente elevando tus niveles de estrés. Eso es un círculo vicioso, Al sueño también. te lo vamos a ver, que va a provocar que el cortisol, o sea, que tu cuerpo diga, mucho cortisol quiere decir que tenemos que guardar energía, tenemos que guardar glucosa. ¿Por qué? Porque ya no es normal. Ya no es normal que todo el tiempo el cuerpo esté estresado, quiere decir que algo está pasando. Entonces mejor me voy a reservar y empiezo a guardar y a guardar y a guardar y a guardar glucosa en forma de glucógeno y entonces luego también ácidos grasos, tejido adiposo y también por eso se dice que el estrés provoca que subamos de peso y también provoca la diabetes. Eso cuando dicen, no, es que le dio un susto o le dio un coraje, ¿no? Como dice mi amiga, es que el estrés hizo todo este proceso metabólico y por eso es que se desencadenó una diabetes, ¿no? Aparte, acuérdense que venimos platicando que estamos constantemente elevando los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Cuando tienes un evento traumático que se llama, o de estrés, por ejemplo, o un coraje, o Susto. un susto, una mala noticia, lo que pasa es que esa glucosa que ya tienes elevada en sangre es como si o sea, de una se suelta todo y es donde ya se eleva Sube la presión la arterial. glucosa porque se sube la presión, la glucosa es una molécula grande. Y obviamente, aparte, se desequilibra la bomba de sodio-potasio, se desequilibra el metabolismo de insulina-glucagón, y entonces resulta que se ve dañado el páncreas también, y entonces con esto ya no puedes tener un ciclo normal, un metabolismo normal, y entonces pues ya te declaran diabético. Pero ojo, ya venías con una mala alimentación, no quiere decir que te dio diabetes por un susto. No, ya vienes con una mala alimentación, ya vienes seguramente con una resistencia a la insulina y todo esto lo desencadena, ¿no? Y bueno, cuando dicen que son factores genéticos, han escuchado que dicen, no, pues es que yo soy diabético porque mi mamá fue diabética, mi abuelita fue diabética, etcétera. No es que heredes eso, sino que heredas los malos hábitos. Muchos médicos siguen sosteniendo que son factores genéticos, pero no es así. En realidad, tú puedes cambiar si a esas vamos, puedes cambiar tu genética, o sea, tú puedes cambiar tus hábitos. Y al cambiar tus hábitos, no tienes por qué ser diabético ni hipertenso. O por ejemplo, el cáncer, ¿no? Cuando van a una entrevista, bueno, ¿cómo se llama? Ay, Nomás aclaración, estamos hablando de diabetes tipo 2 porque si hay sí, una ahorita lo diabetes vamos a ver, sí, severa. ahorita lo vamos a ver. Cuando vas con el médico y te hace tu historia clínica, sí o no que les preguntan, ¿algún familiar con cáncer? ¿No? Ujú. ¿Algún familiar diabético? ¿Algún familiar hipertenso? Ajá, pues sí, mi mamá es diabética, ¿y qué? Ah, no, es que estás predispuesto. No, no estoy predispuesto. Estoy predispuesto, sigo comiendo como comía mi mamá, ¿no? Que fue lo que le ocasionó la diabetes. Pero no porque me heredó la diabetes, que me herede mejor una casa o algo así, un terreno. Pero eso no se hereda. Y como dice Dalí, ciertamente estamos hablando de la diabetes tipo 2 porque esa es la que está relacionada con los malos hábitos de alimentación, que es lo que estamos platicando hoy, ¿no? La segunda causa de muerte en México. Hasta aquí vamos bien porque vamos a ver este diagrama que se ve así medio como que mucha cosa, pero ahorita lo vamos a explicar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? ¿Estamos anotando? Ahí. Perfecto, gracias, gracias, suegra. Algo que quiero agregar, mucha gente, por ejemplo, en el caso de mi mamá, que se empieza a preocupar porque de repente se checa la glucosa y sale un poco alta.
y ya enseguida los médicos dicen, ya eres prediabético. Ujú. Y ya la gente se predispone o se, ¿cómo se dice? Se obsesiona, ¿sí? ¿Cómo se llama? Se, A que ya, pues ya se resigna, vamos a se ver, ya voy a resigna. ser diabético y ya no puedo hacer nada y todo, ¿no? Y eso que dices es cierto que todo esto es reversible, Así cambiando es, los hábitos. totalmente. De hecho, ya actualmente muchos, ¿cómo se dice? Pues integrantes de la salud o el sistema de salud, médicos y muchos más, nutriólogos, etcétera, se está comentando que ya no se debe usar el término prediabetes, que antes se usaba muchísimo, ¿no? O sea, no. Seguramente resistencia a la insulina y de ahí diabetes, ¿ok? En la resistencia a la insulina, obviamente podemos hacer algo mucho más rápido, sí, que cuando ya eres diabético, aunque también se puede. Por eso insistimos mucho hoy en el análisis de los valores que les comenté al principio. Porque si ya empezamos a ver que yo tengo la insulina elevada, la hemoglobina glucosilada elevada, obviamente la glucosa elevada quiere decir que ya debo hacer algo. No debo esperar que me diga, ya usted es diabético. Y mucho menos cuando te digan, pues que es para diabetes. ¿Qué sigue de eso? Pues la diabetes. Entonces, ¿para qué nos hacemos locos? ¿Para qué nos engañamos? Definitivamente, hacerme mi chequeo y de ahí partimos, ¿no? ¿Por qué estos análisis? Porque hay gente que solo se checa la glucosa y que creen sale bien. ¿Les ha pasado? O sea, se checa la glucosa y sale de 90, de 80. Ah, no, pues sabes que yo estoy bien. No, tienes que hacerte en complemento las otras pruebas. Puede ser que tu prueba de hemoglobina glucosilada salga elevada, salga en un 3, en un 10, en un 9, está mal. O tu insulina salga arriba de 10, entonces, o arriba de 7, está mal. Estas medidas de insulina y hemoglobina glucosilada miden más tiempo la glucosa elevada en Y otros sangre, parámetros. otros parámetros, por eso es muy importante y también mide obviamente la insulina elevada en sangre, por eso es bien importante. Bueno, vamos a tratar de entender este diagrama para ver si puedo hacerlo de manera no tan complicada, pero básicamente todo esto es provocado por resistencia a la insulina, es decir, dice aquí acompañantes, ¿no? Condicionantes. Eh, Normalmente, aunque no siempre, la obesidad abdominal me está indicando que ya hay una resistencia a la insulina. Por ahí se dice que, aunque ni te hagas la prueba de insulina, si tienes mucha grasa abdominal o mucho abdomen, quiere decir que seguramente tienes resistencia a la insulina. Pero bueno, aún así hay que hacer una prueba. Ok. ¿Y qué pasa con esta resistencia a la insulina? Voy a tener signos, síntomas, factores condicionantes para otras enfermedades, pero que vienen de aquí, de la resistencia a la insulina. Voy a tener hambre excesiva, cansancio excesivo y voy a estar irritable. Lo que decía Dalí hace ratito, ¿no? Hay gente que pues le da por tener mucho sueño, siempre está fatigado, aunque coma, tiene sueño, acaba de comer y ya tiene hambre, ¿no? Eso quiere decir, vayan anotando porque si tienen más de 5 de estos, seguramente hay resistencia a la insulina. Entonces, hambre excesiva, cansancio crónico prácticamente, ¿no? Y irritabilidad. Acantosis nigricans. ¿Qué es esto? Las manchas que se nos hacen en los pliegues, sobre todo axilas, ingle, cuello, por ejemplo, inclusive párpados. Ahorita lo vamos a ver más a conciencia. Dificultad para bajar de peso. Hay mucha gente que hace dieta, que va a correr, que casi no come nada que supuestamente le hace subir de peso, que duerme bien y sin embargo no puede bajar de peso. E inclusive piensan que tiene la tiroides dañada, ¿no? Ah, es que tienes hipotiroidismo. Inclusive médicamente los tratan a veces como hipotiroidismo cuando resulta que es resistencia a la insulina. Si tú te haces la prueba o el médico te la manda, por eso les digo la importancia de decirle a su médico, se dan cuenta que, oye, ¿sabes qué? Tienes la insulina altísima, hay que bajarla, hay que revertir este factor. Y entonces, ¿qué crees? La gente empieza a bajar de peso. Así de simple. Entonces, por eso también es bien importante. La hipertensión arterial también puede venir derivada de una resistencia a la insulina, el síndrome de ovario poliquístico, como les había yo comentado, y también
ciclos menstruales irregulares, es decir, toda la parte hormonal también se ve alterada por una resistencia a la insulina. Si tú eres una mujer o conoces a alguien que tiene síndrome de ovarios poliquísticos, que no se ha podido embarazar por esta situación o tiene ciclos menstruales irregulares con dolor, sangrado abundante o muchos días, recomiéndale que vea esta plática y recomiéndale cómo revertir la resistencia a la insulina, porque seguramente tiene la insulina elevada, tiene picos de glucosa altos y están provocando este factor. ¿Sí me explico? Es lo que les decía, ya hay tanta información hoy en día que vamos actualizando, porque podemos tratar estos padecimientos o estos signos como el sistema hormonal. En el caso de Omni, pues me tomo el Fe, me tomo el Power y eso sí me va a ayudar, pero necesito erradicarlo. ¿Y cómo lo voy a erradicar? Cambiando mis hábitos de alimentación, bajando de peso, obviamente, y bajando la grasa que se acumula visceralmente, ¿ok? Entonces, disminuyendo la resistencia a la insulina. Es un factor. Antes de cualquier cosa, o por ejemplo, las mujeres que van a tratamientos médicos costosos, largos, y que luego aparte hasta quedan embarazadas de 3, 4 niños, ¿no? Porque los tratamientos médicos es lo que tienen, ¿no? Que luego no te garantizan que nada más va a ser un bebé. Luego son mande, Gemelares. gemelares o triates, etcétera. Entonces, antes de todo eso, recomiéndale que se cheque la insulina, la glucosa y todo esto, y vamos cambiando hábitos de alimentación. Y obviamente en la plática 3 que vamos a ver la otra semana, vamos a ver ya el tratamiento nutricional y con la suplementación nutricional, ¿sale? Hay inflamación, ya lo comentamos, el acné, también ya lo comentamos, ácido úrico alto, también tiene que ver con la resistencia a la insulina. Es todo un cuadro, se llama síndrome metabólico. Empieza a haber un desajuste en todo el organismo y obviamente el riñón, que es el encargado de estar filtrando los desechos del metabolismo de las proteínas, por ejemplo, pues también empieza a fallar. Y entonces empieza a intoxicarme yo mismo de ácido úrico, de urea, de nitrógeno, que habitualmente debe ser eliminado a través de la orina. Entonces imagínense todo esto que a veces pues nos dan medicamento para eso, nos mandan al nefrólogo, o inclusive hay pacientes que de plano entran a diálisis, ¿no? O a hemodiálisis cuando están intoxicados de la sangre. Y pues, se puede revertir, sí. Casos de enfermedad renal se pueden revertir, sí, con alimentación adecuada y la suplementación nutricional. Eso, mi papá es un testimonio de eso, ¿verdad? De cómo ha recuperado sus riñones mi papá. Bueno, hígado graso, obviamente, la cirrosis hepática no alcohólica, hay mucha gente que le da cirrosis y dice, oye, pero yo no tomo, nunca he tomado, pues no solamente es por tomar, tenemos picos altos de glucosa y eso va a provocar cirrosis hepática no alcohólica, se llama. Entonces, también ojo con esto. Y obviamente la grasa visceral, que en este caso, ¿por qué el hígado? Porque es el que almacena. Es el primero el que va a almacenar, acuérdense. Entonces, si está la glucosa muy elevada, ¿cómo es que se va a almacenar? Dijimos, en forma de glucógeno y en forma de ácidos grasos, o sea, de grasa al final de cuentas. Colesterol y triglicérido elevado también va de la mano. A ver. Mi mamá, además de Unilac, cambió algunos hábitos alimenticios y mejoró problemas renales. Así es, totalmente. Es que va de la mano. Gracias, Elba. Las personas también con resistencia a la insulina, y lo pueden notar, siempre tienen antojos de algo dulce. Siempre quiere comer un pastelito, un chocolate, una paleta, un pan, o el famoso pan dulce, ¿no? Que no puede Postre. faltar en muchas personas en la mañana con su cafecito, el postre que no es fruta, el postre que es el flan, el cheesecake, el pan, ese tipo de postres, ¿no? Siempre se andan antojadizos todo el tiempo, entonces, ojo, porque pueden tener esta situación. Dificultad para concentrarse y problemas de memoria. También el estar constantemente con la glucosa elevada, con la insulina elevada, va a provocar un daño cognitivo, se llama. Entonces va a provocar que yo no me pueda concentrar. ¿Y qué viene después? Lo que yo les comentaba, pues Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso también es importante tener controlada la glucosa. Obviamente se va a desarrollar una diabetes mellitus tipo 2, que es la que más conocemos, que es la que se desarrolla
por malos hábitos de alimentación y sedentarismo, a diferencia de la diabetes tipo 1, que es autoinmune. Y también vamos a presentar lo que se llama acrocordón, ¿ok? Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver aquí ejemplos de esto. Se dan cuenta, en el lado derecho, ahí ya no me puedo mover mucho, no, para acá. En el lado derecho vamos a ver estas manchas negras en el cuello, si logran ver que se hacen como unos pliegues y unas manchitas negras. Y en la foto de abajo es la axila, por ejemplo, pero también puede haber en las ingles y en los párpados. Esto se llama como acantosis nigricans. Mucha gente que lo tiene, que creen, al principio, ¿qué hacen? ¿Van al dermatólogo? ¿O siguen los consejos de la comadre? ¿O lo googlean y buscan que te puedes echar limón, vinagre? ¿O, o prepara aceite de no sé qué y échate ahí? ¿O aceite de coco? O sea, remedios Con la espuma. caseros o con la espuma limpiadora facial de aceituno y se están talle, talle, talle. No se quita, porque esto no es mugre. Es, Cuando es mugre sí se quita. bueno, si fuese mugre, sí, se quita con la espuma limpiadora, pero esto en este tema no es mugre. Esto es un signo de resistencia a la insulina. ¿Y qué creen? Se da en niños y en adultos, ¿eh? Hay niños que lo pueden presentar. Hay niños que pueden estar presentando resistencia a la insulina. Y si no le pones atención, ese niño va a desarrollar diabetes y todos los problemas que ya vimos de salud. Entonces, hay que poner atención a esto. ¿Se puede revertir? Sí, controlando obviamente la glucosa, cambiando hábitos de alimentación, haciendo ejercicio y una serie de cosas que vamos a ir viendo más adelante. Pero quiero que ahorita lo que aprendamos es a descubrir, a ver, a poner atención en los signos y síntomas que nos pueden estar presentando una resistencia a la insulina, un pico de glucosa elevado y obviamente problemas de salud, ¿sale? También en los párpados, hay gente que le sale aquí en los pliegues del párpado ¿cómo se llaman? Esto oscuro, pues, se me fue la palabra, pero esto oscuro. Y del lado izquierdo, ¿eh? Espera. No, 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 así igual, ¿cómo se llama? Acantosis. Esta acantosis puede salir en los párpados. Y hay gente que dice, ay, pues no saben de qué es, pues puede ser por Vitiligo esto. inverso. O vitiligo inverso, ándale. Del lado izquierdo vamos a ver lo que se llama como acrocordón, acantosis. Ujú. ¿Yo qué dije? Bueno, lo dije mal, no sé. No, Acantosis, exactamente. Entonces, del lado izquierdo vamos a ver estos, si logran ver estos que son como verruguitas, tanto color como la piel, como color oscuras. Del lado izquierdo se ven en las fotos. son lunares de carne. Son lunares de carne, ¿no? O atrapaste una libélula y te salió una verruga, ¿no? Nos decían de niño. De abajo ven cómo se ven bastantes en el cuello, en la parte de cuello y hacia abajo, hacia el hombro. eh, Se ven más negritos, ¿no? Mande. La cara también sale. Sí, salen en muchas partes del cuerpo, pero es muy común en estas zonas. ¿Por qué? Porque donde hay pliegues. Entonces, y hay gente que, como decimos, pues son verrugas de piel, se amarran un cabello, incluso van con dermatólogo a que se los quemen con láser, se los queman, luego vuelven a salir. ¿Por qué? Porque es resistencia a la insulina. También es conocido como fibroma blando, pólipo fibroepitelial, ¿ok? Son benignos si es por esta causa, Ojo, no quiero decir que todos los pólipos de esta naturaleza sean benignos. Puede ser que no. A veces se confunden con verrugas. A Son eso verrugas. voy, a eso voy. Y en ocasiones hay gente que los confunde con verrugas, inclusive de papiloma humano, y no lo son, pueden ser resistencia a la insulina. Entonces, ¿por qué insisto en que hay que hacernos los laboratoriales de insulina, de glucosa, todo eso? Pues para ir descartando, porque ¿para qué te vas a ir a lo más si puedes empezar con lo menos, ¿no? ¿Para qué te vas a ir a que te quemen todo eso? Si tienes una prueba que te está indicando si tengo elevado mis niveles, pues empiezo a revertir el daño, empiezo a consumir alimentos nutritivos, el agua, mis suplementos y empiezo a eliminar. Ahí sí, cuando están estos signos, elimino de mi dieta carbohidratos simples
y el famoso TAM, ¿no? Trigo, arroz y maíz, por ejemplo. Lo voy a eliminar. Refrescos, pan, dulces, postres, tortilla de harina, de maíz, de lo que sea. Tostadas, aunque sean horneadas, todo eso lo voy a eliminar para que yo pueda revertir rápidamente esta situación. ¿Sale? Un dato importante, este tipo de fibromas, si salen debajo del pecho, en el caso de las mujeres, puede desarrollarse posteriormente un cáncer de mama. Así que sí hay que tener esto en observación y tratar de empezar a revertir el daño, ¿no? Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Cómo vamos a evitar o a revertir la resistencia a la insulina? Obviamente, aunque no nos guste, dieta saludable y equilibrada. ¿Qué es una dieta saludable y equilibrada? De todos los grupos de alimentos, pero voy a preferir alimentos crudos. Todo lo que pueda consumir con cáscara, lo voy a preferir. Le voy a dar prioridad y en mayor cantidad. Y sobre todo los vegetales, ¿ok? Todo lo que se pueda consumir crudo, lo voy a preferir y con cáscaras. ¿Qué más? O las frutas que me pueda consumir con cáscara van primero antes que las que no lleven cáscara. Y otra cosa también que es importante, por lo menos a mí me pasaba, no sé si yo soy el único, ahí comenten en el chat, que confundimos a veces los vegetales, porque no todos los vegetales son saludables, ya lo vimos. Hay vegetales que elevan la glucosa, con fructosa, sobre todo los almidones. Los almidones son los que debemos evitar, como Como la la papa. papa, ya vimos cuáles. Sí, 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 ya lo vimos en el capítulo 1. Entonces, alimentos, entonces con mucha fibra, voy a preferirlos y en abundancia. Chayote, por ejemplo, puedes comer todo lo que quieras de chayote, puedes comer brócoli, coliflor, las lechugas, las acelgas, las espinacas, todo eso porque todo eso se come con todo y cáscara y todo y fibra, ¿no? Eh, las frutas también, la manzana es buenísima, buenísima para bajar niveles de glucosa, consumirla con la cáscara y consumirla así, no en licuados, porque mucha gente la prefiere tomar en licuados. Es mejor consumirla a mordidas o cortarla, pero consumirla masticándola antes que en licuados. Tiene pectina, por ejemplo, que ayuda precisamente a bajar esa glucosa, como atraparla y empezar a bajarla. Y ayuda también como prebiótico del intestino. Entonces la manzana es muy buena, la guayaba, las moras, por ejemplo, las fresas, y son índices glucémicos bajos, que también ya lo vimos en el capítulo 1. ¿Qué otra cosa? Les digo porque hay gente que le tiene miedo a las frutas y no hay ni un paciente que haya llegado a un consultorio que tenga diabetes por consumir frutas y verduras, ¿eh? Se los prometo que no. Llegan porque aparte de la fruta y la verdura consumen pastelillos, azúcar, refrescos, panes, galletas, pizza, hot dog, hamburguesa, fritanga. Eso es lo que provoca la diabetes, más no frutas y verduras. Yo tengo un dato crudo que les puede interesar. Antes, hace mucho tiempo salió una frase que decía una manzana al día. ¿Qué decía? No me acuerdo. Da vida y alegría o algo así, o Ajá. sea que es muy saludable, una manzana Sí, al día. sí, Entonces hizo un estudio y se comprobó que las personas que consumían una manzana todos los días en el desayuno tenían 33% menos posibilidades de morir por alguna causa de salud en ese día. Imagínense. sí, muy Y buena. se hizo otro estudio, no sé si creo que compartió el video, ¿no? De cuál, de todos los tipos de manzana, porque son 5 tipos de manzana, cuál es la más saludable que te ayuda por su contenido de fibras, de nutrientes, etcétera. Está la manzana verde, la manzana amarilla, la manzana golden, la manzana roja y otras dos que son como pintas, una japonesa y no me acuerdo cuál es la otra. De todos esos tipos de manzanas, la mejor, la más saludable es la manzana verde. La manzana verde, así que ahí les paso ese tip. Así es. La pera también, una manzana al día, evita ir a la enfermería. Ah, correcto. Algo así, ok, gracias, Adela. Entonces, la pera también les decía es muy buena. La piña, aunque no es fruta que se pueda comer con cáscara, ¿verdad? Pero la piña también es muy buena para bajar los niveles de glucosa en sangre y bajar los picos de insulina. En el capítulo 3 vamos a ver más a profundidad los alimentos que podemos consumir, que nos ayudan más, y obviamente ya vamos a entrar en la parte del suplemento nutricional que vamos a consumir para revertir todo esto, ¿va? Y para en el caso de los diabéticos. Bueno, la dieta debe ser baja en azúcares simples, ya vimos cuáles son, alta en fibra,
mucha hidratación, nos olvidamos de la hidratación y es tan importante en todo, ¿eh? No solamente en este tema, en todos los aspectos de la vida y de la salud, porque somos más del 70% de agua y casi todos los procesos bioquímicos del cuerpo se llevan a cabo con agua, en un medio acuoso. La sangre es agua, se transportan nutrientes a través de la sangre, entonces es importante consumir agua constantemente. El problema de la hidratación en el ser humano es que el reflejo de la sed es muy tardío, como se dice. Cuando te da mucha sed es porque ya tenías ratísimo que tu cuerpo necesitaba hidratarse, o sea, las células. Entonces, yo les recomiendo que durante el transcurso de todo el día estemos consumiendo agua constantemente. O sea, tragos de agua, tragos de agua, tragos de agua, y eso va a estar hidratando constantemente la célula. Y un dato importante. Para que sigamos produciendo colágeno y no nos envejezcamos tan pronto, es necesario consumir agua, porque el agua ayuda a la producción del colágeno. Entonces, esto es bien interesante y así, obviamente el agua empieza a rellenar las líneas de expresión, ayuda a que el colágeno rellene las líneas de expresión, por eso es importante la hidratación, ¿sale? Aparte también porque el agua ayuda a la bomba de sodio potasio, ayuda a la filtración en el riñón. Entonces, por todos estos factores hay que estarnos hidratando y obviamente va a empezar a bajar también los niveles de glucosa, ¿no? El agua también nos da saciedad de alguna manera, por eso es importante también estarla tomando para que no tengamos la situación de que tengo hambre, de que tengo el estómago vacío, de que tengo el antojo, ¿no? También por eso es bien importante. Los probióticos y prebióticos, ya comentábamos por qué debemos de consumirlos y por qué me va a ayudar a evitar resistencia a la insulina. El ayuno intermitente, también ya lo platicamos. En el capítulo 3 vamos a ver un ejemplo de ayuno intermitente o varios ejemplos con horarios, qué alimentos, qué es lo último que debo de comer antes de entrar al ayuno intermitente y qué personas los pueden hacer y qué personas tal vez no los puedan hacer. Porque está indicado casi para todas las personas, pero hay excepciones. Entonces, bueno, también pues por ayuno normal, ¿no? Que te levantes como ya comentábamos, pero aquí es importante con qué vas a romper el ayuno. Se recomienda muchísimo romper el ayuno con proteínas, vegetales, semillas, incluso grasas, y los carbohidratos deben ser lo último, fíjate. Y casi siempre empezamos al revés. Como decía Dali, ¿qué nos daban? ¿Tu jugo de naranja o tu cereal con leche y plátano, no? Sobre todo cuando éramos niños. O ahora a los niños también se los dan tu chocolate de esa marca de un tal Pantera, ¿no? Pancho Jaguar. Para crecer fuerte y grandote. Hot cakes, por ejemplo, o empanaditas. Yo me acuerdo que comentan, ¿no? Los que iban aquí, al menos en Mina, en una escuela, el artículo que venía una señora empanaditas de chiquititas y pues que hasta eran curiosas y los niños comían y comían empanaditas. Los taquitos de cochinita, por ejemplo, ¿no? Que lleva maíz, que lleva un carbohidrato. Entonces, es importante, ¿qué es lo primero que consumes cuando ya te levantas y ya vas a comer alimentos? Insisto, no tiene que ser forzosamente mañana. Cuando tú rompes tu ayuno después de haber dormido, ¿qué es lo primero que consumes? Si tú empiezas a consumir vegetales, proteínas y grasas, vas a empezar a bajar de peso. Vas a empezar a bajar los niveles de glucosa y de insulina. Si eres diabético, te va a ayudar como no tienes idea, ¿ok? Por ejemplo, huevitos en la mañana, huevito cocido, Sin huevito tortilla, hervido, sin pan. sin tortilla, huevo duro, por ejemplo, ¿no? Huevo tibio. El huevo es una muy buena fuente de proteína. Huevo. Claro, el huevo lo puedes consumir de las veces tú que... Es más, puedes comer huevo todos los días y no Es hay saludable. problema. ¿Se acuerdan que también nos decían, incluso yo alguna vez lo dije, lo confieso porque es lo que te enseñan en la escuela, solo puedes comer huevo 3 veces a la semana, ¿no? Porque tiene mucho colesterol, la yema y te va a hacer daño, ¿se acuerdan? Sí. Y resulta que no, o sea, puedes comer huevos todos los días sin problema. Entonces, eso sí, ¿con qué los vas a cocinar? Porque si vas a cocinarlos con el chorro de aceite vegetal, ya estás dando en la torre. O, por ejemplo, margarina, ¿no? Que no les recomiendo que usen margarina, es lo peor que podemos usar para cocinar. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver más este tema. El ejercicio también nos ayuda a bajar la insulina, a romper con la resistencia a la insulina. Entonces, les recomiendo mucho
que hagamos caminata, cualquier tipo de ejercicio nos va a ayudar. Siempre movilizar el cuerpo, sobre todo después de comer, que esa es otra cosa que también como un tabú que nos habían dicho, no hagas ejercicio después de comer, o sea, siéntate ahí porque te va a dar un calambre en el estómago y no sé qué. No es cierto, sí puedes caminar alrededor de tu casa, de tu mesa. Ejercicio ligero también. Ejercicio ligero, claro, me refiero a que no es tan recomendado que te vayas enseguida a dormir después de comer o que te la pases viendo la tele y que no estés de pie o no te movilices un poco. Después de comer es recomendable que movilices un poco tu cuerpo. Ya después si quieres, pues ya te relajas, ¿no? Pero no, trata de no entrar enseguida después de comer a un estado de sedentarismo. Eso para ayudar a romper la resistencia a la insulina y a bajar los picos de glucosa. La respiración también es importante. ¿Todavía está tu mamá en el chat? Está, digo, en la sala. Mi suegra. Sí, Ella va a yoga. Me gustaría que nos compartiera ahorita un poquitito de eso porque me imagino que a ellos enseñan a respirar y eso también es bien me ha importante. ayudado. ¿Cómo le ha ayudado? ¿Cómo ayuda la respiración, los ejercicios también de yoga para evitar el estrés oxidativo, se llama, para ayudar a que las células de nuestro cuerpo no entren en oxidación, porque la respiración nos ayuda precisamente a que no se produzcan tantos radicales libres, a que oxigenes tu sangre, tus células, y pues obviamente eso te da una mejor salud. No sé si me pueda compartir, doña Caro. Bueno, a todos. Creo que se pararon ahí. Sí está en la sala, pero Justo ahorita se paró a hacerse un ahorita sándwich. Ah, no es se cierto. puede hacer yoga. Se paró a hacerse una manzana. Ah, no es cierto. Bueno, ahorita si regresa, ajá, que nos comparta esta parte, ¿no? Porque ya está ahí, doña Caro. Le decía que si nos podía compartir ejercicios de respiración que le ponen en el yoga o que le han comentado de si ayuda o no ayuda a hacer ejercicios de respiración. No, sí, está, no. No, ahí te la veo en la sala. Bueno, Sí está conectado, pero no. es muy importante aprender a respirar. Regulación del sueño, esto es súper importante también. Si tú constantemente te desvelas, te levantas muy temprano, no descansas, o sea, duermes pero no descansas, entonces todo esto va a provocar estrés en las células, que se produzca mucho cortisol y que estos picos de insulina estén constantemente elevándose en tu sangre. Entonces también es importante, y lo vamos a ver en el capítulo 3 qué debes de consumir tanto de alimentos como suplemento nutricional para regular el sueño, ¿ok? Entonces esto es bien importante. Trata de no desvelarse. Traten de no irse a dormir viendo la pantalla del celular, la computadora, la televisión. Está comprobado que eso te crea un estrés en tus células y hace que no descanses. Entonces, evitemos las pantallas, por favor, sobre todo para irnos a dormir. Obviamente controlar el estrés, bajar el cortisol y los chequeos que ya les comenté de nuestros valores en sangre. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Ya casi vamos a acabar. Vámonos a la siguiente diapositiva. Los picos de glucosa y los picos de insulina. Pues básicamente, ¿cómo los vamos a evitar? Evitando alimentos que elevan el índice glucémico. Vimos que hay unas tablas de alimentos en las cuales podemos ver alimentos de índice glucémico bajo, moderado y alto. Entonces voy a preferir siempre los bajos y los moderados antes que los altos. En esa tabla de alimentos vienen tanto frutas, verduras como alimentos procesados, ¿eh? Evitar el romper el ayuno con carbohidratos, que es lo que ya vimos. Puedes consumir el orden, también es importante el orden, eso también lo vamos a ver en el capítulo 3, pero el orden con el que comemos los alimentos. Siempre nos enseñaron a lo mejor primero la fruta, luego la proteína y al final la grasa y resulta que no, hemos estado comiendo mal. Entonces hay que preferir romper el ayuno siempre con proteína, vegetales, grasas y al final la fruta. Que tu postre sea una fruta, no un pastelillo ni un pan. Puedes comer fruta así de postre, por ejemplo, sin problema. O si vas a comer fruta en la mañana, tienes que combinarlo con proteínas y vegetales o grasas.
Las grasas pueden ser, por ejemplo, del origen aguacate, tiene grasa, lo puedes consumir sin problema, no es mala esa grasa. La grasa de las semillas tampoco es mala, las nueces, las almendras, cacahuate natural, por ejemplo, esa grasa es benéfica. Ya dijo Dalí, por ejemplo, la grasa animal, en este caso la manteca de cerdo, también la puedes consumir para cocinar tus alimentos, no te va a hacer daño. Y obviamente mucho vegetal, ejote, acelga, espinaca, chayote, brócoli. Ah, de nada, de nada. Y bueno, evitar azúcares simples, ya comentamos, preferir los azúcares complejos, practicar ayuno intermitente y los snacks saludables. ¿Por qué es importante los snacks? Porque si tú no estás en tu casa, por ejemplo, te agarran en la calle y todo, ¿qué te vas a comer? Lo primero que te encuentres, un paquete de galletas, un paquete de pastelillos, y ya le dicen la torre a lo que venías trabajando en tu cuerpo. Entonces trata de llevar siempre contigo un snack saludable. Pueden ser tiritas de apio, tiritas de zanahoria, tiritas de jícama, tiritas de pepino, manzanas. Lo ideal, pues manzanas, peras, ¿no? O fruta o semillas, ¿no? Que traigas tu puñito de nueces, ¿cómo se llama? Almendra, cacahuate, etcétera, ¿no? Que no sean procesados. Yo les quiero compartir un tip que he usado ahora recientemente, ahora que estamos con lo del índice glucémico. Simplemente tú pones en Google, todo el mundo tiene su celular, casi todo el mundo tiene su internet, tú pones índice glucémico de tal producto, inclusive puedes poner la marca y ahí te aparece. O sea, ya está, todo eso ya está ahí la información en la palma de la mano. Así es. Porque a veces, plátanos, bueno, pero no es lo mismo plátano ratán, plátano para freír, plátano. O el plátano frito, ¿no? Ajá, o cocido. Así es. Bueno, y algo importante. Si el páncreas está afectado, pues obviamente va a afectar todo este proceso que ya vimos. Entonces, ¿qué puede dañar el páncreas? Una pancreatitis, un cáncer de páncreas, fibrosis quística, consumo excesivo de alcohol, cálculos biliares, trastornos genéticos, algunos medicamentos, enfermedades autoinmunes, niveles altos de triglicéridos y lesiones o traumatismos, es decir, golpes o algún accidente que hayas tenido y que haya dañado el páncreas. Entonces, hay que cuidar nuestro páncreas para que obviamente tengamos este metabolismo correcto, ¿no? Eh, ok. Y bueno, pasamos ya a lo que es la diabetes, pero esto lo vamos a ver en el capítulo 3 mejor, porque ya se nos está haciendo un poquito extenso el tema. Vamos a entrar con diabetes y vamos a ver ya en el capítulo 3 lo que les decía, ¿no? La parte de los alimentos y el soporte nutricional, porque sí es un tema todavía. Ay, agarré la otra plata. Bueno. Entonces, pues por hoy aquí lo vamos a dejar. No sé hasta ahorita qué les pareció. Vamos a dejar ya de grabar, ¿verdad? Sí. Dejamos Pues de... no sé si alguien tiene una pregunta para que se ¿Tienen quede. alguna pregunta, alguna duda? Es el momento, por favor. Y los esperamos la siguiente semana con la parte 3 y final de este tema, ¿no? La maciza. Gracias, Adi. Mucha información que asimilar. Gracias. Ahí está mi mamá, ya contestó, pregúntale. Ah, doña Caro, antes de irnos, les decía que si nos puede compartir si tiene ejercicios de respiración en el yoga ¿Cómo le han ayudado? y cómo le han ayudado. Sí, la verdad que el yoga es una disciplina muy buena, que ahora sí me ha ayudado bastante en lo que respecta a mi sistema nervioso, sobre todo, porque ahí hay ejercicios, por ejemplo, para el páncreas, para ciertas glándulas, y la verdad que es algo muy bueno, sobre todo la respiración, que decimos que sabemos respirar, como decía una tía mía, ¿y qué tanto he estado haciendo por tantos años? Pero realmente no sabemos respirar, entonces la respiración es una parte fundamental para una vida saludable y pues el ejercicio, claro, complementado con la alimentación, como lo has dicho en toda la plática, en Así toda es. tu charla, Fabi. Entonces yo les invito a que hagan yoga o cualquier otro ejercicio. Muchísimas Gracias. gracias. Mami, para que la gente sepa a qué edad te empezó a hacer yoga, porque a lo mejor dice, bueno, es que porque ella ha hecho siempre toda su vida yoga o así.
No, empecé en el 2019, ya tiene 6 años. 6 años haciendo yoga, 3 veces por semana y en tiempo de pandemia se hizo en Zoom. O sea, cuando se quiere y se tiene empeño en algo, pues se hace, ¿verdad? Y se logra. Gracias. No, a usted, y acuérdense que mi suegra, su testimonio muy más fuerte es que le habían diagnosticado cáncer de páncreas. Y miren, la verdad que gracias a los productos, a la dieta, ejercicio, al yoga, a todo, la mente también tiene mucho que ver, lo que piensas, lo que sientes, lo que expresas. Pues mi suegra está muy bien, muy guapa y saludable. Así que bueno, pues les agradezco mucho a todos. Nos vemos la siguiente semana. Finalizamos ya el tema la siguiente semana y pues queda grabado para YouTube. Más tarde les pasamos el enlace. Así que descansen muchísimo y Dios los bendiga. Hasta luego. Buenas Gracias, noches. hasta luego, buenas noches. Gracias. Bye. Gracias, Fabi, hasta luego, que Ay, descanses. gracias. Que descansen. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye.